Universidad Central de Venezuela, Escuela de Enfermería, Cátedra de Enfermería Comunitaria 3. Proceso de atención de enfermería. Profesora Aura Pérez Escalante. Hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de atención de enfermería. A partir de 1973 se genera un movimiento orientado a enriquecer la enseñanza en uno de los muchos aspectos por abordar de los educadores de salud. La de la actualización didáctica para esclarecer cómo debe ser la enseñanza y la asistencia de enfermería. Dentro de los años 74 y 75 se organizaron 18 talleres diversos y otros eventos cuyo enfoque fue el proceso de atención de enfermería. Estas actividades fueron promovidas por varios organismos internacionales e instituciones educativas. En 1976 aún no existía un marco de apoyo unificado, o bien un punto de referencia donde las personas que enseñamos o estamos dentro de lo que es la academia de enfermería, no se tenían las modalidades específicas y particulares por cada institución. Es allí donde tenemos que analizar desde mucho antes de esta reunión qué es el proceso de atención de enfermería. Para 1965, Skipper dice que la enfermera es el único miembro o integrante del personal de salud que se encuentra continuamente en la unidad de cuidados del paciente. Todos los demás, incluyendo al médico, van y vienen. Ella es la coordinadora, la mediadora, la observadora en todos los servicios de atención del paciente o del usuario o de esa persona que tiene las necesidades interferidas. La enfermera debe tener conocimiento de los principios de organización y administración, porque en realidad quiere ser o no, es de hecho la administradora en el complejo cuidado de ese ser humano que está bajo sus cuidados. Dentro del proceso de atención de enfermería está el plan de cuidados de enfermería. Es pues el instrumento que dirige en forma ordenada y continua las actividades de enfermería hacia metas u objetivos establecidos específicamente para realizar con un individuo, familia o comunidad. Debe ser elaborado por enfermería. El personal no profesional de enfermería puede contribuir en el cumplimiento de este plan, pero no en la elaboración. Quien elabora, interpreta, coordina, delega actividades y lo evalúa es el enfermero y la enfermera. Dentro de ese proceso de atención de enfermería vamos a ver las características del plan de atención o del proceso de enfermería. Primero, es sistemático. Segundo, es cíclico. En tercer término, es continuo. En cuarto término, dinámico, flexible e interactivo. Esto según Chanco Mendoza Genaro comenta esta clasificación en el 2011. Él trabaja en el Hospital Cayetano Heredia en el Perú. Como séptimo punto, dentro de este proceso, que sea realista, mensurable, basado en evidencias. Fíjense ustedes que acá en Venezuela trabajamos más con necesidades que con evidencias de atención, pero muchos de los profesores que actualmente dan sobre todo las enfermerías clínicas están empezando a trabajar con evidencia. En España ya se trabajan todos, tanto en la parte de salud pública o enfermería comunitaria como en la parte hospitalaria, con evidencias. Décimo, un lenguaje universal, que es por eso muchas de las razones por las cuales el proceso de atención de enfermería no es tan usado, es porque simplemente las personas colocan palabras que no son de conocimiento público universales, sino particulares o por ciertas áreas, y entonces no es manejado por toda la generalidad de enfermería. Como número 11, sustentado en la base legal, y número 12, intencionado. Veamos cada uno de estos.
Punto número 1. Proceso sistemático. El proceso está conformado por un conjunto de etapas establecidas entrelazadas entre sí. Una depende de la otra. Cíclico. El proceso inicia su desarrollo y concluye sus 5 etapas completas antes de pasar al siguiente proceso. Se reevalúa qué se hizo, qué no se hizo, cómo varió el estado de salud de esa persona, objeto de la atención, y se decide reevaluar y reiniciar el proceso. Esto puede ser por guardias, si estoy hablando de la parte hospitalaria, o puede ser por visitas, si estoy hablando de la parte de enfermería comunitaria o salud pública. Número 3, un proceso continuo. Se desarrolla ininterrumpidamente a través del tiempo, es decir, de las horas, los días, las semanas, los meses, hasta los años. Esto no solamente en la parte hospitalaria, porque en la parte hospitalaria una persona tiene su atención continua durante todo el periodo de hospitalización, ya que nosotros estamos 24 horas a través de las diferentes guardias, de los diferentes turnos de guardia, con ese ser humano. Pero en la comunidad también, porque puede ser que el trabajo de la enfermera comunitaria o la enfermera de salud pública sea de lunes a viernes, pero continúa el seguimiento, continúa el proceso de atención a través de los días. Puede ser que yo perfectamente planifique una visita domiciliaria un domingo cuando esté todo el núcleo familiar, porque yo quiero observar, evaluar ciertas situaciones en familia. Entonces yo como enfermera de enfermería comunitaria, enfermera de salud pública, planifico esta visita para completar el proceso. Entonces por eso es continuo el proceso de atención. Dinámico. El proceso tiene el poder de modificar la respuesta humana, paciente, cliente, usuario, logrando un cambio constante y positivo. A través de las herramientas que nosotros le brindamos a ese ser humano, mediante el uso de la educación para la salud, de forma individual, familiar o comunitaria, van a modificarse las respuestas humanas. Esta persona va a ser más independiente, va a estar realizando su cuidado para mejorar su situación de salud o hacer acciones preventivas para no perder su salud. Es flexible. Es adaptable a cualquier ámbito de la enfermería o especialidad clínica, atendiendo las necesidades de los seres humanos, familias, comunidades en todas las etapas de la vida, desde 0 años hasta 95 y más. Es interactivo. Es el producto de la interacción y reciprocidad entre las necesidades de los seres humanos, sus familias, las actividades de enfermería y los demás profesionales del equipo de salud. Es como, demos el ejemplo en el ámbito prehospitalario, en el ámbito hospitalario. Dentro del centro hospitalario se hacen interconsultas. Si el paciente o el ser humano ingresó por gastro y necesita una evaluación de oftalmología, se solicita. Si necesita una evaluación de nutrición, se refiere. Entonces son referencias o microreferencias dentro del ámbito hospitalario. En comunidad también. Por eso es que decimos que trabajamos con los demás integrantes del equipo de salud, porque si nosotros llegamos a una visita domiciliaria a una casa y consideramos que el psicólogo es importante o el trabajador social es importante, inmediatamente referimos a estas personas a una consulta o logramos que estos integrantes del equipo de salud visiten la casa junto con el personal de enfermería. Realista. El proceso se traza objetivos estratégicos, coherentes y alcanzables, de acuerdo con la realidad donde se aplica. Mesurable. El proceso puede ser medido y evaluado con la ayuda de escalas y puntajes, para saber si los objetivos se alcanzaron, están en proceso o aún no se alcanzaron. NOC, la clasificación de resultados de enfermería en la escala Likert. Aquí está el link, las personas que quieran ahondar más en lo que es el NOC.
Noveno, proceso basado en evidencias. El proceso se basa en las ciencias de la salud con auxilio de la investigación y no en especulaciones, mitos, leyendas o supersticiones. Debe ser objetivo. Realmente el proceso de atención, oye, analiza los datos subjetivos de las personas a través del examen clínico, pero tú debes basar tu actuación, tu atención en todos los datos objetivos que recolectes a través de la observación o de la entrevista o la evaluación directa del ser humano. Como número 10, con un lenguaje universal. El proceso utiliza un idioma universal a través de las taxonomías para que todos los enfermeros y enfermeras del mundo desarrollen y apliquen los mismos conocimientos. Los diagnósticos de enfermería establecidos por la NANDA y otras organizaciones en el área comunitaria son a veces difíciles de aplicar, y voy a explicarles por qué. Y voy a sustentar mi posición frente a las taxonomías, ¿no? La realidad social venezolana no se replica en ninguna de las otras poblaciones de ningún otro país. La realidad social venezolana es particular. El venezolano es diferente. Entonces, nosotros utilizar diagnósticos preestablecidos en otras latitudes, en el área comunitaria, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. No lo que ocurre en el área hospitalaria. En el área hospitalaria, las condiciones generales de un hospital tipo 4 pueden ser muy parecidas a las condiciones hospitalarias de un hospital tipo 4 en otras latitudes latinoamericanas. Y la atención por patologías y diagnósticos relacionados a patologías pueden manejarse a nivel mundial. Pero cuando el componente social interviene en la creación o en la redacción de los diagnósticos, cambia. Yo no puedo diagnosticar desde el punto de vista social y de enfermería comunitaria o salud pública igual a una comunidad en Ecuador, a una comunidad en Guatemala, una comunidad en México, en Estados Unidos, que a una comunidad en Venezuela, Caracas, municipio Sucre, municipio Libertador, y más específicamente municipio Sucre, parroquia Petare, municipio Libertador, parroquia Sucre, Catia. No puedo, porque las realidades sociales son diferentes. El proceso debe estar sustentado en el contexto legal. En Venezuela, nosotros tenemos una ley del ejercicio de enfermería aprobada en el 2005, que tiene una serie de artículos que contextualizan en forma legal nuestro quehacer como enfermeras y enfermeras en Venezuela. En otras latitudes no existe la ley, pero existe otras leyes, como las leyes de salud, la Constitución, el Código Deontológico de la profesión, que permite la actuación de cada enfermera en cada lugar, bien sea en cada lugar como país y en cada área de enfermería, dependiendo de la unidad clínica donde se trabaje. Tiene que ser intencionado. ¿Por qué? Porque el proceso siempre está dirigido a un objetivo, para brindar un cuidado personalizado, cuidado de calidad, cuidado centralizado en beneficio de la persona. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un objetivo creado de logro, mi objetivo de logro, como es restablecer la salud, podría ser, por ejemplo, lograr que la persona utilice ciertas herramientas de educación para la salud y autocuidado, por ejemplo. Entonces es con buena intención en beneficio de ese ser humano, llámese hombre o mujer, niño o niña, adulto, adulta, ancianos.
El proceso de atención de enfermería o proceso de enfermería tiene varios ámbitos. Con respecto al número de individuos o personas, entonces tenemos el PAE individual, que es a la persona, el PAE de familia o el PAE de comunidad. Dependiendo del nivel de atención donde se realice, en el primer nivel de atención, propiamente en la casa, en el hogar de esta persona, familia, que nosotros vamos a evaluar, o propiamente en la comunidad. También puede ser realizado desde los ámbitos del ambulatorio, CDI, Barrio Adentro 1, dentro del segundo nivel de atención, los hospitales de este nivel de atención, o en el tercer nivel de atención, dentro de los hospitales con mayor estructura y mayor capacidad de atención, que son los grandes hospitales de nuestro país. Entonces, nosotros podemos aplicar el proceso de atención de enfermería o el plan de atención de enfermería en cualquiera de los 3 niveles de atención que existen en la estructura de salud de nuestro país. Y con respecto al número de individuos, lo podemos realizar o aplicar en personas, familia o comunidades. Veamos cada uno de los pasos del proceso de atención de enfermería. Valoración, recogida y organización de datos. Esto lo hacemos a través de la observación, adquiriendo los datos subjetivos y objetivos de la persona, familia, comunidad. Es la primera valoración que se hace. En unos casos necesitamos el examen físico para tener datos reales de esa persona, de ese ser humano a quien vamos a aplicar el proceso de atención de enfermería. En la comunidad hacemos una valoración a través de la observación, preguntando a los líderes natos de la comunidad, a los líderes oficiales, a los actores que existen allí, y el conocer a través de una caminata, observando las condiciones generales, puede uno comenzar realizando la valoración. En segundo término está el diagnóstico. El diagnóstico es un análisis de la identificación de los problemas, y esos problemas los vamos a diagnosticar, y era lo que comentaba anteriormente. En la parte de enfermería comunitaria, los diagnósticos tienen que ser muy reales y relacionados con las necesidades interferidas que usted, como enfermero o enfermera, encontró en esa persona o en esa familia o en esa comunidad cuando realizó la visita domiciliaria. La planeación es la toma de decisiones, la priorización, la realización o creación de objetivos e intervenciones de enfermería. La ejecución y evaluación van en el actuar, lograr los objetivos planteados, revalorar y registrar. Me voy a quedar un poquito aquí en registrar. Muchas veces la enfermera y el enfermero no escribe lo que hace. Esto es un error muy grave, porque lo que no queda escrito no se hizo. Lo que no queda registrado a través de la infografía en estos momentos, con las nuevas tecnologías que existen, a través de fotos, a través de actas, a través de videos, no existe. Entonces, tú pudiste haber trabajado muchísimo con una familia, tú pudiste haber trabajado muchísimo en una comunidad, pero si no hay evidencia real, a través de un registro anecdótico, a través de una historia clínica, a través de unas fotografías, a través de un video de qué fue lo que se hizo en esa comunidad, no se hizo nada. Hay que dejar un registro, porque el registro va a permitir basar, o sea, hay una evidencia de que sí se hizo el trabajo. Identificar variables para el logro de los objetivos a través de los indicadores de calidad. La valoración. Esta fase va dirigida al registro de aquellos hechos, fenómenos o datos que permitan conocer y analizar lo que realmente sucede con la persona, familia o comunidad.
que se estudie con relación a su estado, en sus condiciones de salud. Esto permite que la enfermera y el enfermero prevea y planee sus acciones acordes a una realidad social. Si yo hago una visita domiciliaria en un tipo de vivienda, apartamento, las condiciones van a ser diferentes a que yo hago o realizo una visita domiciliaria en una vivienda invadida, construida con cartón y maderas, donde el piso dentro de esa vivienda es de tierra. Totalmente diferente. Por lo tanto, esa realidad social va a marcar mi valoración. La valoración se realiza a través de fuentes directas, el individuo paciente, la familia, la comunidad, el equipo de trabajo continuo con esos seres humanos y los talentos humanos que de una u otra manera intervienen en esta primera parte del proceso de atención de enfermería, que es la valoración. Las fuentes indirectas son archivos clínicos, expedientes, cardes, bibliotecas, hemerotecas, libros, revistas, documentos y diarios, y todos los datos previamente elaborados que se utilicen de alguna forma para obtener datos de estas personas, objeto de la atención de enfermería. Los medios e instrumentos para la obtención de datos, básico la observación, la comunicación, la entrevista, la visita domiciliaria, la encuesta, el llenado de cuestionarios, las guías y otros instrumentos. Pero básicamente la valoración es la interacción con ese ser humano, persona, familia o comunidad que tú vas a atender como enfermero o enfermera. Gordon estableció el formato de PES para la realización de diagnósticos acrónicos cuyas siglas corresponden a P, el problema en relación con o relacionado con, E, la etiología manifestado por, y S, los signos y síntomas. Es aquí entonces donde el diagnóstico de enfermería debe hablarnos del problema con la utilización del vocabulario del área de la salud. La S para manifestado por, la E para manifestado por y la S para signos y síntomas que presente esa persona, esa familia o la comunidad. Desde el punto de vista social, muchas veces los estudiantes se complican porque no saben o no logran entender cómo van a buscar los signos y síntomas donde llegan a una visita domiciliaria y las condiciones de la vivienda son relativamente buenas, tienen una estructura adecuada para vivir los integrantes de la familia está, los integrantes trabajan o estudian, tienen actividades, pero llegar a el problema para chequear signos y síntomas desde el punto de vista social les cuesta un poquito, sobre todo que en la escuela de nosotros, la escuela de enfermería de la UCB, tiene un marcado lineamiento clínico. Entonces, cuando ustedes van como estudiantes o los estudiantes van a Enfermería Comunitaria 3, ya en el 9º semestre, como última clínica que ustedes participan, les cuesta un poquito lo social, ver la realidad social de ese individuo, esa familia, y la comunidad les cuesta un poco. El plan de atención hay miles de formatos que usted puede decidir. Nosotros en la Enfermería Comunitaria 3, más adelante se los voy a explicar cuál es el formato, pero existen muchísimos. Hay algunos que dicen diagnóstico de enfermería, resultados esperados, intervenciones de enfermería a través de las NIC, el problema identificado, el diagnóstico de enfermería, características definidoras, factores relacionados. O sea, cada quien tiene sus lineamientos a hacer el plan de atención. Nosotros les vamos a explicar el de Enfermería Comunitaria 3. La ejecución y la evaluación me permite a mí entonces hacer una retroalimentación de los logros obtenidos. Vamos a ver entonces el proceso de enfermería comunitario que nosotros llevamos en esta cátedra. La valoración
La valoración lo hacemos a través de caminar, observar, percibir qué es la comunidad. No solamente es a través de el sentido de la vista, sino con todos los sentidos, tú caminando durante el primer día de práctica en la comunidad que se te asigne, con los líderes comunitarios, con tus profesoras de la cátedra, puedes empezar a realizar la valoración. ¿Qué ves? ¿Qué ve cada uno de los integrantes del grupo? ¿Qué se observa? ¿Qué se percibe? ¿Qué escucha uno de las personas fundadoras de ese sector? Esa es la valoración para lograr el diagnóstico. ¿Cómo hacemos esa valoración? A través del análisis, a través de la obtención de datos de los 7 factores. El factor demográfico, el factor social, el factor económico, el cultural, el epidemiológico, el político, el tecnológico y los servicios con que cuente esta población. Regularmente, cuando se hace una visita domiciliaria dentro de una comunidad X, siempre se debe tomar al principio 3 o 4 manzanas, un sector, de manera, porque dentro de una misma comunidad hay sectores diferentes, el sector que está más a nivel de la carretera, el que está en el nivel medio o el que está en la punta del cerro. Entonces, esas comunidades que son en montaña son así, pero vamos a hablar de esas comunidades que son en lugares planos. Los que están más cerca de los centros comerciales, los que están más cerca de las avenidas principales, son diferentes a los que están más alejados. Entonces, nosotros trabajamos por sector. Cada comunidad, a través de los consejos comunales, tiene dividida su comunidad en sectores. El sector con mayor necesidad es el que nosotros vamos a trabajar. Este diagnóstico, entonces, tú lo haces o tú lo diseñas, tú lo creas, tú lo estableces, dependiendo de esa valoración que tú hiciste. ¿Qué observaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué oíste? Porque como les comentaba, hay que hablar con las personas fundadoras de ese sector, de esa comunidad, que regularmente son las más viejas, que nos permitan a nosotros saber cómo llegaron allí. Les regalaron el terreno, no lo invadieron, se los alquilaron, se los cedieron. Entonces, eso va a modificar esa historia de esa comunidad, modifica y determina cómo va a ser el desarrollo de la comunidad. Porque una comunidad que inicia su vida con una toma de los terrenos, empieza una vida como comunidad en forma agresiva, porque invadieron ilegalmente unos terrenos, diferente a una comunidad que la municipalidad le donó los terrenos. Entonces allí es más armonioso. Entonces, esos datos van a ser importantes al momento de nosotros realizar el diagnóstico. El plan de atención que utilizamos dentro de la Cátedra de Enfermería Comunitaria 3 de la UCB es el siguiente: problema, diagnóstico de enfermería, resultado esperado, acciones planificadas. Usted puede planificar 10 acciones como enfermera o enfermero, pero solo pudo ejecutar 3. ¿Por qué? Por falta de tiempo, porque no se dieron las condiciones, porque la misma persona, familia o comunidad no les terminó agradando las actividades. Entonces, nosotros dividimos en las que usted planifica y las que puede ejecutar. No puede caernos a mentira. No nos puedes mentir de que todas fueron ejecutadas, porque cada una de las profesoras de la cátedra asiste contigo a la comunidad. La evaluación no puede estar relacionada a las modificaciones de conductas. No me puedes decir si el problema es que no se hacen citología las mujeres en edad fértil o en edad reproductiva de la comunidad X,
tu diagnóstico es desconocimiento de la importancia de la realización de la citología, y en la evaluación tú no me puedes colocar a los 10 minutos de haber terminado la orientación, las mujeres de la comunidad en edad fértil irán inmediatamente a realizarse la citología. No, los cambios de comportamientos no se van, no se pueden medir en minutos, no se pueden medir en horas. La evaluación aquí sería, la orientación fue tomada en serio, los participantes les agradó la información y comentaron que posiblemente se van a acercar al ambulatorio a realizarse la citología. Es el efecto de tu acción en esas personas, no el fin último, que es que se realicen las citologías, porque ese no lo vamos a ver nosotros. Esperemos que se dé, pero tú debes motivarlas a que lo hagan. Si lo hacen o no, es una decisión libre. Esperemos que todo, el 99% de las personas o las mujeres con que tú, como estudiante, enfermero y enfermera, hables, se realicen la citología. Pero no puedes decir que a la media hora o a los 3 días las señoras irán a hacerse la citología. Eso no, eso es inventado. Eso no es real. La ejecución y la evaluación de los planes de atención de enfermería se realiza en conjunto con los consejos comunales. Porque vamos a evaluar vamos a ejecutar las soluciones de lo que encontramos, de los problemas que encontramos. Y luego vamos a evaluar si debemos reforzar la información, si debemos reforzar las actividades de enfermería, si debemos apoyar y de qué forma a los consejos comunales para el logro de las metas, objetivos que se trazaron desde el primer día de la práctica y desde el primer día en que tú, estudiante y estudiante, enfermero, enfermera, te planteaste el proceso de atención de enfermería. Esa ejecución se hace allí, con la población. La evaluación se hace con la población y sobre todo con los líderes comunitarios. Es una evaluación en conjunto, donde nos va a permitir que estos líderes comunitarios se integren a los procesos de salud, a los resultados de salud del trabajo, de la investigación que realizaron ustedes como enfermeros y enfermeras. Esto es la clase de proceso de atención de enfermería. De verdad espero que les guste y estudien, porque deben manejar todo lo que es la atención de enfermería con la persona, familia y comunidad.